Llevando el mensaje de restauración de las raíces hebreas de nuestra fe, el Ministerio Mesiánico Naver Shalom, Morada de Paz, declara a los 4 puntos cardinales la restauración de su pueblo Israel, un mensaje profético para todo creyente en Yahshua HaMashiach. Ahora con ustedes, el Roé y maestro de la palabra, David Walteros. Shabbat Shalom, hermanos. Le damos la bienvenida a la familia de nuestra hermana Carmen, que está aquí. Está su hermana, a su madre, y tenemos a la señora que está aquí con la hermana, la abuelita. La abuelita está aquí con nosotros, amén. Baruch Hashem, le damos la bienvenida, que Yahweh nuestro Elohim los sea bendiciendo. Amén, Baruch Hashem, y a cada uno de ustedes, Shabbat Shalom. Bienvenido a la casa del Altísimo, amén. ¿Estamos listos? Baruch Hashem, vamos a ponernos en pie. Y vamos a hacer una tefilá para que sea Yahweh el que hable en este instante, en este día, no solamente por medio de mí, sino también mi hermano, que tiene la parashá ya en el segundo tiempo. Amén. Abba, en nombre de Yeshua, te damos gracias, Avinu, primeramente por el honor y el privilegio que nos das a nosotros, Abba, de poder entrar a tu día de Shabbat y sobre todo de poder percibir, Avinu Malkeinu, tu presencia en medio de nosotros, Abba. Te bendecimos a ti, nuestro Elohim, Abba, porque has sido bueno, muy, muy bueno con nosotros, Abba. Ahora te pedimos, Avinu Malkeinu, que tú nos hables en este día de hoy. Habla a nuestros corazones. Habla a nuestras vidas, Padre, que las palabras que salgan de mi boca no sean mis palabras, sino sean tus palabras, que caiga en buena tierra, Avinu Malkeinu, que nosotros, Abba Yahweh, podamos ser hacedor de esta palabra, que podamos ser genuinos contigo, Avinu Malkeinu, que nuestro caminar sea un caminar correcto, un caminar verdadero, un caminar de ahava, de amor hacia ti, Abba. En el nombre de Yahshua HaMashiach te damos toda. Amén y amén. Baruch Hashem, pueden tomar asiento. Aleluya. La semana pasada nuestros hermanos, pues ellos tuvieron la oportunidad, el privilegio de poder hablar acerca de la palabra del Altísimo, y pues nos dimos cuenta de ciertas cositas que de pronto no sabíamos. Pues por mi parte no sabía, y había mucha lógica en la forma que nuestros hermanos expresaron la palabra del Altísimo, amén. Y como también la semana antes que estuvimos hablando de lo que es la influencia divina o el Ruach HaKodesh, amén. El Ruach HaKodesh, en la forma que se mueve y tiene una influencia en la persona que es creyente y cree en el Mesías, lo que nosotros conocemos como el Espíritu Santo en nuestro idioma, en la cual a nosotros se nos ha dado ciertas enseñanzas que nos dice que este Espíritu Santo es un ser más o un Dios, por decirlo de una manera, aparte de lo que es nuestro Elohim Yahweh Sebaot. Pero la semana pasada, la semana antepasada nos dimos cuenta de que esta influencia divina en sí es una influencia, un soplo continuo que está en aquellos que creen en el Mesías, y pues tiene una influencia y lo mueve conforme, como dice las Escrituras, a toda verdad. Entonces nos dimos cuenta que esta influencia divina, su fruto se manifiesta en 9 virtudes. Y esas virtudes tienen que ser notorias, tienen que ser externas para aquel que está sellado con el Ruach HaKodesh. Una de ellas es amor, benignidad, shalom, paciencia, dominio propio, por mencionar algunas. Eso quiere decir que nosotros que tenemos el Ruach HaKodesh o la influencia divina de nuestro Elohim, tenemos que manifestar en el exterior estas virtudes. Eso nos dice a nosotros que somos sellados y cargamos en nosotros el fruto, no los frutos, sino el fruto del Ruach HaKodesh. ¿Están conmigo? Entonces, a tener esa noción, el día de hoy vamos a hablar de una mashal, de un proverbio, pues también se llama proverbio, sí, de una parábola conocida, la parábola de los 2 hijos, ¿ok? El día de hoy iba a hablar de las 2 parábolas, de los 2 hijos como también del hijo pródigo, pero yo creo que me voy a extender mucho en la primera parábola, entonces la vamos a romper en 2 partes, amén. La parábola de
los dos hijos, y después la semana que viene, si así lo permite Yahweh nuestro Elohim, estaremos hablando de la parábola o de la mashal del hijo pródigo. Amén. Así que pues vamos a continuar y vamos a ir todos al libro de Mateo, capítulo 21, verso 28. Cuando lo tengan me dicen amén. Con eso lo leemos todos juntitos. Y dice de esta manera, Mateo, capítulo 21, verso 28, dice: pero denme su opinión. Un hombre tenía 2 hijos. Él fue al primero y le dijo: hijo, ve y trabaja hoy en la viña. El hijo respondió: no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. El campesino fue al otro hijo y le dijo lo mismo. Este respondió: yo iré, Adón. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, ellos dijeron. Es correcto. Yeshua le dijo: yo les digo que los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Yahweh antes que ustedes. Pues Yohanan vino a ustedes a mostrarles el sendero de la sedaca o el sendero de la justicia, y ustedes no confiaron en él. Los cobradores de impuestos y las prostitutas confiaron en él, pero ustedes, aunque vieron esto, después no se arrepintieron y confiaron en él. Amén. Así que tenemos esta parábola, tenemos estos 2 hijos. Yeshua está hablando de estos 2 hijos. El objetivo de esta parábola o de este mashal tiene el mismo objetivo, de cierta manera, lo de la parábola de el hijo pródigo. Amén. Pero si nosotros comenzamos a conectar el contexto de lo que Yeshua está hablando, yo creo que nos va a ayudar a nosotros comprender algo íntimo para nosotros. Amén. Primero, es bonito, hermanos, cuando uno puede tomar de las escrituras, como digamos del antiguo pacto o el antiguo testamento, y poder conectarla con ciertas cositas en el Brit Hadashah. Es bonito poder hacer estas conexiones. Amén. Es muy bonito, pero yo creo que tenemos que comenzar a madurar un poquito más en ello, y a la manera que vamos conectando de estas cosas, nosotros en nuestro interior, esa palabra tiene que comenzar a hacer efecto en nosotros y comenzar nosotros a ser hacedores de esa palabra, porque de nada sirve que nosotros hablemos de estas cosas, como digamos del hijo pródigo. Muchos de nosotros conocemos sus conexiones que tienen con la diáspora de Efraín o con esas 10 tribus. Amén. Sabemos las conexiones, pero de nada sirve que nosotros conozcamos las conexiones si nosotros no hacemos el objetivo o la parte primordial de la mashal. Amén. O de la parábola. ¿Y cuál era el objetivo de estas o de muchas de estas parábolas? Estuvimos hablando eso hace unas semanas atrás, que uno de los objetivos, o sea, la parábola tiene muchos objetivos si nosotros la miramos, pero 2 de los objetivos que yo miro que son muy presentes y son primordial, por decirlo de una manera, es que la parábola tiene que identificarnos a nosotros o darnos a nosotros identificar la soberanía y la autoridad de Yeshua HaMashiach. El segundo objetivo es que el oyente o el que está leyendo estas parábolas tomen una decisión concreta a la enseñanza de esa parábola. Amén. Entonces, cuando Yeshua HaMashiach está dando esta parábola, para nosotros puede ser que sea un poco difícil de comprender, pero en realidad las parábolas, hermanos, como las que hablaba Yeshua HaMashiach, era para simplificar enseñanzas que los hijos de Israel en ese tiempo, como en tiempos antiguos, ya conocían.
Entonces Yeshua simplificaba con las parábolas esas mismas enseñanzas, ilustraba como nosotros hacemos cuando mis hermanos ponen el PowerPoint. A veces las ilustraciones ayudan a ilustrar el objetivo de la Torah. Entonces la parábola, la mashal, funciona de la misma manera. Amén. Entonces cuando nosotros vayamos conectando cosas de las parábolas, es muy bonito. Pero lo esencial de las parábolas, hermanos, es que nosotros comencemos a tomar decisiones concretas acerca del camino que Yeshua HaMashiach nos está presentando en medio de esa enseñanza. La Torah dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Yo les aconsejo, dice Yahweh, que ustedes escojan la vida para que todo te vaya ¿qué? Bien. En pocas palabras, como Yahweh, como Yeshua, el objetivo era lo mismo, que nosotros tomáramos una decisión concreta acerca de qué camino nosotros queremos seguir. Amén. En este Shabbat estaremos hablando, bueno, en estos próximos Shabbats, estaremos hablando de estas dos parábolas. Amén. Y en realidad la parábola que vamos a hablar hoy, mi objetivo, y he hecho tefilá con Abba, mi objetivo como el objetivo de la Torah, no mi objetivo, sino el objetivo de la Torah, es que nosotros, hermanos, comencemos a así comprender, y voy a decir la palabra traducida en español, pero yo creo que hoy nos vamos a dar cuenta que queda muy corto en realidad de lo que quiere Abba Yahweh. Y lo que yo quiero que hoy nosotros podamos sacar en este día de hoy, un genuino o un verdadero arrepentimiento. Amén. Pero esa palabra arrepentimiento queda muy corto para lo que teshuvah, que es, significa casi lo mismo, pero no es la plenitud de la palabra. En realidad tenemos que hacer, porque muchos de nosotros decimos que hemos hecho teshuvah. Muchos de nosotros pensamos de esa manera, pero a veces se nos hace difícil ciertas cosas que están escritas en la palabra. Se nos hace difícil comprender, entender y sobre todo ejecutar esas partes de la palabra. Vienen ciertas situaciones, circunstancias que en vez de ayudarnos y autoanimarnos y esas situaciones servir para un como empuje o un reconocimiento de que Yahweh es el que tiene control de todo, a veces esas situaciones o esas pruebas, en vez de ser de ayuda, para nosotros se convierte en ¿qué? A veces en un desastre, y perdón la palabra, pero a veces se convierte en eso, porque vienen esas pruebas en nuestras vidas, y han habido muchos hermanos que nosotros tuvimos de pronto la oportunidad de conocer en el transcurso de su vida, que vino una prueba, y esa prueba, en vez de ser una bendición para ellos, tornó para ellos, no porque Yahweh lo quiso de esa manera, sino porque no supieron manobrear. Esa situación tornó ¿en qué? En alejarse más de Elohim, en alejarse más de la palabra, y encima echarle la culpa a Elohim por la situación o las situaciones que uno mismo se encuentra por nuestras propias decisiones. Entonces hoy yo quiero, hermanos, que nosotros en realidad conozcamos un verdadero arrepentimiento, de nosotros hacer el objetivo de la mashal y nosotros levantar a Mashiach, y a la vez nosotros tomar una decisión concreta acerca del camino que nuestro Mesías nos está presentando a nosotros. Amén. Si nosotros creemos en el Mesías, nosotros debemos de hacer las cosas de nuestro Mesías. Si me amáis, guardar ¿qué? Mis mandamientos. Y Yeshua no fue enviado por nadie más sino ¿quién? Yahweh Sebaot. Eso significa, hermanos, que nosotros para hacer la voluntad de Yeshua estamos haciendo la voluntad de ¿quién? De Yahweh Sebaot.
sino que Yeshua nos ha ayudado a nosotros a simplificar la Torah y a elevar la Torah de una manera para nosotros ejecutarla sin que una persona esté diciendo, oye, tienes que hacer esto, tienes que guardar el Shabbat, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá. ¿Por qué? Porque la influencia divina o el Ruach HaKodesh está en ustedes y te guía a toda verdad. Pero desafortunadamente, hermanos, como estaba diciendo nuestra hermana Mercedes, mi esposa, a veces hay otras cosas externas que nos influencian a nosotros y tomamos decisiones que no tenemos que tomar. A veces esas situaciones externas no la tomamos con el ojo bueno o no lo tomamos con un buen sentido de parte de nuestro Elohim, lo tomamos de otra parte y nos miramos después de que todo cese, de que el polvo ya descendió y ¿qué pasó aquí? ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo llegué a este momento? Mas Yahweh desde siempre nos ha dicho, te he mandado esto, has pasado por esto porque yo quiero que tú crezcas. Yo quiero que tú comprendas, entiendas que yo, Yahweh, soy tu Elohim, soy tu único. Yo, Yahweh, es el que te va a guiar por todo. Te va a cuidar, como dice en Isaías, ¿no? Aunque pases por las aguas, aunque pases por la llama, no quemará en ti. No quemará, no arderá en ti. Y ese es nuestro Elohim, pero no quiere decir que no vamos a pasar por esas situaciones. Entonces tenemos esta mashal. Amén. La mashal de los dos hijos. Llega este padre y le dice al primero, hijo mío, ve y trabaja en la viña. El hijo, ¿cómo le respondió? No quiero ir. ¿Y qué resultó al final? Cambió de parecer. Eso es lo esencial. ¿Cambió de qué? De parecer y fue a laborar. Pero tenemos al otro hijo que vino el padre y le dijo, hijo mío, ve tú más bien y trabaja en la viña. Y el hijo le dijo, sí, Adón, todo lo que tú quieras, eso haré. ¿Y qué resultó? No lo hizo. Suena familiar. Y yo me hablo a mí mismo. A veces estamos, todo lo que tú nos digas eso, haremos. ¿Y qué resulta a veces? A veces resulta lo opuesto, ¿no es cierto? Nosotros decimos, todo lo que tú digas, Padre, yo voy a guardar el Shabbat, yo voy a guardar tus mandamientos, yo voy a comer saludable, yo voy a comer bien, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, y resulta que a veces hacemos ¿qué? Lo opuesto, lo contrario. ¿Por qué? Porque no hemos tenido, hermanos, un verdadero cambio de parecer. Lo primero que nosotros tenemos que entender es a quién le estaba hablando Yeshua en este mashal, en esta parábola de estos dos hijos, como también en la parábola del hijo pródigo. Aunque no vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo, yo quería que nosotros entendiéramos hoy a quién Yeshua le estaba hablando. Amén. Entonces tenemos en la segunda parábola del hijo pródigo, nos damos cuenta a quién Yeshua HaMashiach le estaba hablando. Dice Lucas capítulo 15, verso 1, dice, los cobradores de impuestos y pecadores seguían reuniéndose alrededor de ¿quién? De Yeshua. Entonces tenemos a estos pecadores que estaban ahí con Yeshua. ¿Y quién más? Y los perushim, los fariseos y los maestros de la Torah continuaban murmurando diciendo, este hombre recibe a los pecadores y aún come con ellos. Entonces Yeshua, ¿a quién le estaba hablando? A los pecadores, ¿cómo? A los principales sacerdotes. En la mashal que nosotros leímos, dice, cuando llegó al templo, comenzó a enseñar. ¿Quién? Yeshua. Enseguida se le acercaron los principales sacerdotes
y los ancianos del pueblo y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Entonces, ¿quién fue el que se le presentó a Yeshua? En este caso de esta mashal, los principales, ¿quiénes? Kohanim y los ancianos del pueblo. Esto es muy importante, porque a comprender eso, yo creo que podemos comprender muchas de otras de los meshalim o de las otras parábolas. Amén. Vamos a leer el contexto de esa parábola de los dos hijos. Porque Yeshua HaMashiach le habló a estos principales y a estos ancianos del pueblo. ¿Por qué le habló de esa parábola? Yo creo que tenemos que comprender todo el contexto. Amén. Y para hacerlo, pues, me gustaría que nosotros usáramos el Mateo Shem Tov. ¿Ok? El Mateo Shem Tov es el Mateo que fue escrito en hebreo. Vamos a mirar aquí arribita y vamos a leer el contexto de lo que está ocurriendo aquí con Yeshua y estos principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Amén. Dice Toldoy Yehoshua, capítulo 89, o Mateo capítulo 21, verso 23, 27, dice: fue al Mikdash, Mikdash significa templo, ¿ok? Fue al Mikdash, al templo, para enseñar, y se acercaron a él los principales de los Kohanim y los dignitarios del pueblo, diciendo: ¿con qué autoridad, Koach, actúas? ¿Y quién te dio este beneficio? Yeshua les contestó y les dijo: yo también les haré una pregunta, y si me la contestan, también yo le contestaré a ustedes con qué autoridad actúo. Entonces llegaron estos hombres, estaba enseñando Yeshua en el templo. Yo me imagino que estos principales sacerdotes y estos ancianos estaban como en una esquinita escuchando todas las enseñanzas de Yeshua. Y yo me imagino que ellos estaban escuchando: espera, pero si esto no va conforme a como lo que nosotros queremos que el pueblo en realidad escuche de parte de nosotros. Y vienen y le dicen, como cualquier: oye tú, ¿quién te ha dado autoridad de que le hable a estas personas de esa manera? ¿Y qué fue lo que dijo Yeshua? Respondió él con una pregunta también. Y le dice: bueno, yo les voy a hacer una pregunta, y si ustedes me la pueden contestar, pues yo también le voy a decir con qué autoridad. Y aquí viene la tevilá, o el bautismo, el sumergimiento de Yohanan. ¿De dónde proviene? ¿De los cielos o de los hombres? Se contrariaron entre ellos mismos diciendo: ¿qué diremos? Si decimos de los cielos, nos dirán: ¿por qué no le obedecieron? Pero si decimos de los hombres, tememos de la compañía, pues todos están seguros de que Yohanan fue un profeta. Así que dijeron: no sabemos. Entonces él les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad actúo. Ese es el contexto de la parábola, porque ahí mismito, después de eso, Yeshua no termina. Y él continúa hablando en Mateo 21, el verso 28, donde nosotros leímos, dice, me gusta esta versión porque me gusta lo que dice al final, ¿ok? Dice: ¿cuál es vuestra opinión? Un hombre tenía 2 hijos. Acercó a uno y le dijo: hijo mío, hoy ve a trabajar en mi viña. Pero este le dijo: yo no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Dijo al otro hijo de la misma manera, y este le contestó: heme aquí, Señor. Mas sin embargo, no fue. ¿Quién de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le dijeron: el primero. Entonces Yehoshua les dijo, ¿a quién les dijo? A estos sacerdotes, principales sacerdotes, no se les olvide eso, y a esos dignitarios, o sea, ancianos del pueblo, y le dice a usted, le dice, entonces Yeshua les dijo: ciertamente yo les digo que los rebeldes y las prostitutas les preceden a ustedes en el reino de los cielos.
porque Yohanan, ¿se acuerda lo que le había dicho Yeshua anterior? Porque Yohanan les trajo a ustedes el camino de la justicia, el Derek Sedaka. Les trajo el camino de la justicia, pero ustedes no le obedecieron. Sin embargo, los rebeldes y las prostitutas sí le obedecieron. Y ustedes vieron esto y no hicieron teshuvá. Aún así, después de esto, no cambiaron de parecer para obedecerle. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche con vergüenza. Yeshua HaMashiach, en la cara de los principales sacerdotes y los ancianos, les dijo: ustedes necesitan hacer teshuvá. ¿Usted sabe en el problema que se metió Yeshua en ese momento? De decirle a los líderes del pueblo de esa nación o de esa región de Judea: ustedes necesitan hacer teshuvá. Estos eran los líderes religiosos. Y les pregunta: ¿con qué autoridad tú estás enseñando algo de la cual nosotros no estamos de acuerdo? Y Yeshua le dice: si ustedes me responden esta pregunta, entonces yo les digo, la tevilá de Yohanan, el bautismo de Yohanan, ¿de dónde viene? ¿De los cielos o de los hombres? Wow, ellos mismos lo dijeron, hermanos. Dice: la tevilá de Yohanan, ¿de dónde proviene? ¿De los cielos o de los hombres? Se contrariaron entre ellos mismos diciendo: ¿qué diremos? Si decimos de los cielos, nos dirán: ¿por qué no le obedecieron? Ellos mismos sabían la respuesta y en realidad a dónde Yeshua los estaba llevando. Entonces tenemos estos dos hijos. Uno que le dijo de uno al padre: yo no quiero ir. Y tenemos el otro que es hipócrita y le dice: sí, yo voy a ir, pero no. Al final y al cabo, ¿qué? Nunca fue. Pero lo que Yeshua estaba diciendo ahí en esa parábola: estos rebeldes, estos que no son nada para ustedes, les proceden a ustedes en el reino de los Shamaín, en el reino de los cielos. Porque ellos escucharon y hicieron ¿qué? Teshuvá, un arrepentimiento genuino. Y les dice Yeshua: ustedes vieron todo esto y aún así no quisieron hacer teshuvá. No quisieron cambiar de parecer. ¿Por qué? Porque ellos no le querían dar la autoridad a la enseñanza ¿de quién? De Yeshua HaMashiach. Si podemos ver el contexto, esta mashal le está transmitiendo a los principales kohanim y a los dignitarios que ellos necesitaban hacer teshuvá. Al Yeshua HaMashiach decirle eso a estos líderes religiosos, estaba, podemos decir, contendiendo la autoridad divina de Yahweh, nuestro Elohim. Porque él está diciendo: ¿de a dónde en sí viene la autoridad divina? ¿Quién la tiene? En pocas palabras, ¿la tengo yo o la tienen ustedes? Por eso les dice: ¿de dónde viene la tevilá de Yohanan? Lo primero que nosotros tenemos que comprender, hermanos: Yohanan era un profeta. Amén. ¿Tenemos eso consciente? Yohanan era un profeta. Vamos a ir a Lucas, capítulo 7, verso 24. Cuando lo tengan me dicen amén. Y dice de esta manera la escritura del Altísimo: cuando los mensajeros de Yohanan se habían ido, Yeshua comenzó a hablar de Yohanan a las multitudes. Para que comprendamos el contexto, ese es el momento que Yohanan fue encarcelado y agarra o toma uno de sus talmidim, uno de sus discípulos, y le dice: ve donde el Mesías, ve donde Yeshua, y dile que si él es el Mesías o tenemos que esperar a otro. Entonces van los talmidim, los discípulos de Juan, de Yohanan,
Y les preguntan a Mashiach, y Mashiach les dice, dile a Yohanan que los cojos se están sanando, los ciegos se están viendo, a los mudos se están hablando, los cautivos están siendo ¿qué? Libres. Amén. Y después ya que Yahshua le dice eso, entramos a este contexto. Y dice, cuando los mensajeros de Yohanan se habían ido, Yahshua comenzó a hablar de Yohanan a las multitudes. ¿A quién subieron a ver al desierto? ¿Cañas sacudidas por el viento? No. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A alguien que estaba bellamente vestido? Pero gente bien vestida y viviendo con lujos, las encuentra en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? Un profeta. Sí, les digo, él es mucho más que un profeta. Este es de quien el Tanaj, las escrituras, dice, miren, estoy enviando mi mensajero delante de ti. Él preparará el camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujeres no se ha levantado nadie mayor que Yohanan, el que sumerge en agua, pero aún el menor en el reino es mayor que él. Todo el pueblo que le escuchó, aún los cobradores de impuestos, reconocieron que por ser sumergidos por Yohanan, Elohim estaba correcto, pero los perushim, los fariseos y los maestros de la Torá, por no dejarse sumergir por él, anularon el consejo de Yahweh para ellos. Entonces vamos comprendiendo. Yahshua le va diciendo, la tevilá o el sumergimiento de Yohanan, ¿de dónde viene? ¿De los cielos o de los hombres? Si me responde, pues yo les digo con qué autoridad yo hago todo esto. Pero miramos que por temor o por no dejarse sumergir, porque tenemos que entender algo. En el tiempo de Yahshua HaMashiach, las únicas personas que se sumergían eran los prosélitos. Los prosélitos son las personas que vienen a convertirse pues a la religión de ellos. Entonces ellos eran los únicos, no eran los que eran rebeldes, los que venían de pecados, eran los únicos de lo cual se sumergían. Una persona, un sacerdote, un principal anciano, una persona pues obvio no se van a sumergir. Entonces ellos, por no dejarse sumergir, dice que el consejo de Yahweh se anuló en ellos. Eso es como bien duro. El consejo de Yahweh se anuló en ellos por no ser sumergidos bajo las aguas con Yohanan, o no quisieron. ¿Por qué Yahweh diría algo de esa manera? Lo primero, Yohanan era un profeta. Si los kohanim y dignitarios hubieran aceptado la tevilá o la autoridad de Yohanan, ellos entonces tendrían que apoyar la causa de Yahshua HaMashiach. Ellos entonces lo reconocieran como el Mesías. Amén. Pero Yohanan era un ¿qué? Profeta. Hay una misvá en la Torá acerca del profeta. Esa misvá del profeta carga mucho peso, porque habla acerca del profeta que es enviado por medio de Yahweh. Amén. Yahshua está revelando de que estos dignitarios y estas personas de alto rango en la vida espiritual de Israel, ellos mismos tenían que hacer teshuvah, ellos mismos tenían que arrepentirse. Amén. Y eso era algo en la vez controversial, porque una persona, ¿cómo le va a decir a un dignitario o a un sacerdote dentro del templo que ellos necesitan arrepentirse? Pero lo que Yahshua quería que ellos entendieran, como nosotros necesitamos entender, ¿qué autoridad tiene el Mesías? O en este caso Yahshua. La autoridad de nuestro Elohim, que fue transferido de Yohanan
a Yeshua. Y si los dignitarios hubieran reconocido, hermanos, si ellos hubieran reconocido la tevilá o el ministerio, por decirlo de una manera, el llamado de Yohanan, ellos tenían que reconocer el del Mesías. Pero no fue así, por temor, por Abba. Pero para nosotros hoy en día, eso tiene que ser de sumamente importancia, reconocer la verdadera soberanía y autoridad de Yeshua, nuestro Mesías. Él es el que tiene autoridad sobre nosotros. Sus enseñanzas, sus dichos, su forma de vivir tiene que ser nuestra forma de vivir. Tomad mi yugo, que mi yugo es ¿qué? Liviano. En el círculo de los rabinos, tomar el yugo del rabino era comer como el rabino, era caminar como el rabino, era estudiar como el rabino, es estar estudiando bajo los pies de ese rabino. Yeshua está haciendo lo mismo, le está diciendo, toma mi yugo. Por eso dice, no le llame a nadie más que rabí, maestro, porque yo soy su maestro. Él es nuestra autoridad y nosotros tenemos que decir lo mismo. Tenemos que nosotros actuar y decir que el Mesías y sus enseñanzas, sus dichos, su caminar, su forma de caminar en el camino de la Sedaca tiene que ser igual para nosotros. Porque de esa forma es que nosotros, hermanos, damos a conocer la soberanía y la autoridad de Yeshua HaMashiach. Si nadie lo hace, ¿qué ocurre? La memoria de esta persona comienza a opacarse. ¿Están conmigo? Es por eso que se habla de la vida eterna. La vida eterna son esas enseñanzas de Yahweh nuestro Elohim, las mismas enseñanzas que tenía Yeshua HaMashiach. ¿Cómo se mantiene viva la memoria de estas personas? ¿Por qué mantenemos a Moshe vivo? Por sus dichos, sus enseñanzas, su caminar, su forma de él ejecutar la Torah de Abba Yahweh. Es un ejemplo vivo, aún estando ¿qué? Por eso dice en el libro, creo que es el libro de los Hebreos, Elohim no es un Elohim de ¿qué? De muertos, sino de vivos. La forma que nosotros caminamos, mantenemos vivo la memoria de aquellos que ya cayeron. ¿Están conmigo? De esa forma es que nosotros mantenemos la soberanía y la autoridad de Yeshua HaMashiach viva. En la forma que David Walteros camina, en la forma que David Walteros mira sus situaciones, mira sus pruebas, mira su casa, la vida de su esposa, la vida de sus hijos. Si mi vida es conforme a como Yeshua caminaba, entonces estoy haciendo las cosas bien. Amén. Pero si mis actos, mis hechos, mi acción es totalmente diferente a lo que yo digo que son, soy un hipócrita. Soy un hijo que le dijo al padre, yo voy a ir, y al final no voy. Vamos a ir a Deuteronomios capítulo 18, verso 15. ¿Lo tenemos? Dice de esa manera: Yahweh levantará un profeta como yo de entre ustedes, de sus propios hermanos. Tienen que prestarle atención a él. Así como estaban congregados en Horeb y le pidieron a Yahweh su Elohim, no nos dejes oír la voz de Yahweh mi Elohim más, ni me dejes ver este gran fuego jamás. Si lo haces, moriré. En aquella ocasión Yahweh me dijo, ellos están correctos en lo que están diciendo. Yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordené. Cualquiera que no escuche a mis palabras, los cuales él hablará en mi nombre, tendrá que rendirme cuenta a mí. Esa es la misma del profeta enviado por Yahweh. Nosotros ya conocemos el sentido mesiánico de esos versos. Ya sabemos que en el sentido mesiánico está hablando de nuestro Mesías.
Amén. Pero les voy a hacer la pregunta. Todos los profetas que vinieron antes, ¿no hablaron la palabra del Altísimo? Si no escuchaban, no tenían una repercusión negativa, no solamente ciertas personas, sino toda la nación. Entonces, esta misvá, como tiene un sentido mesiánico a Yeshua, también es una misvá para toda persona que viene diciendo, y hablo en el nombre de Yahweh. ¿Están conmigo? A esas personas que vienen y hablan en el nombre de Yahweh y están hablándole al pueblo para que haya un cambio, una teshuvá, para que comiencen a caminar en un camino verdadero, y esas personas no escuchan, dice, ustedes le rendirán cuenta ¿a quién? Nosotros le vamos a rendir cuenta a Yahweh Sebaot. Entonces, si Yohanan es un profeta aún mayor que los otros profetas que vinieron antes que él, nos da a entender a nosotros lo que dijo Yeshua. ¿De qué? Dime, ¿de a dónde viene la tevilá de Yohanan? ¿Vienen de los cielos o viene de los hombres? En pocas palabras, las palabras que salieron de su boca. ¿Qué fue lo que ellos hablaron? ¿Qué fue lo que habló Yohanan? Arrepentidos y convertidos porque el reino de Yahweh está ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo Yeshua HaMashiach? ¿No dijo lo mismo? Arrepentidos, convertidos, porque el reino de Yahweh se ha acercado. Los profetas lo decían igual. Shuvu Elai, Shuvu Alechem. Zacarías 1:3. Por lo tanto, diles que Yahweh HaElión dice esto: regresen a mí y yo regresaré a ustedes, dice Yahweh HaElión. ¿Qué fue lo que Jeremías, Yirmiyahu, les habló al pueblo de Yehudá? Arrepiéntense, no hagan esas cosas. Si no lo van a hacer, va a venir esta nación extranjera y los va a cautivar. ¿Ellos escucharon? ¿Cuál fue la consecuencia nacional? Ahora tenemos lo otro. ¿Ustedes se acuerdan de Jonah o Jonás? Él no quiso ir porque era un pueblo gentil, pero ya cuando él cumplió y estas personas acudieron a la palabra de este profeta que tiene la palabra de Abba, ellos acudieron y dijeron: yo me arrepiento. Sí, tiene razón. Ellos hicieron un ayuno y cambiaron de parecer, hicieron teshuvá. ¿Fueron destruidos? Fueron restituidos. Se acercaron a Yahweh nuestro Elohim. Entonces Yeshua le está diciendo: ¿de dónde viene la autoridad de Yohanan? Si viene de los cielos, ¿por qué no le hicieron caso a él? Ellos mismos lo dijeron. Si nosotros decimos que viene de los cielos, entonces nos va a decir: ¿por qué no obedecemos? Ellos ya sabían lo que había dicho Moshe. Es una misvá escuchar al profeta de Yahweh. Todos los profetas como Yirmiyahu, Yeshayahu, Amós, Joshía, Serjayá, todo uno de estos profetas tenían un mismo objetivo, una misma palabra, de que toda la nación de Israel hicieran ¿qué? ¿No es lo mismo que predicó Yohanan? ¿No es lo mismo que predicó Juan el Bautista? ¿No es lo mismo que predicó Yeshua HaMashiach? Aunque esa misvá tiene un sentido mesiánico hablando de Yeshua, nuestro Mesías, también está hablando de todos los profetas que tienen que venir antes, como Yohanan, el que tuvo que traer el camino de la justicia. Pero también hay una misvá para todo aquel que no escucha, o más bien, perdón, que escucha al profeta falso. Vamos a ir a Deuteronomios, vamos a ir para atrás. Capítulo 13, verso 1. ¿Lo tenemos? Dice 13:1. Si un profeta o alguien que recibe mensaje mientras duerme se levanta entre ustedes y él les da una señal o maravilla, y la señal o maravilla resulta ser como el prodigio, cuando él dijo: vamos a seguir a otros dioses cuales ustedes no han conocido,
y vamos a servirle. Ustedes no escucharán lo que este profeta o soñador dice, porque Yahweh su Elohim los está probando para averiguar si ustedes en verdad aman a Yahweh su Elohim con todo su corazón y ser. Ustedes seguirán a Yahweh su Elohim, le temerán, obedecerán sus mandamientos, escucharán lo que él dice, le servirán y se agarrarán de él. Y este profeta o soñador será puesto a muerte, porque él incitó rebelión contra Yahweh su Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto y los redimió de una vida de esclavitud para seducirlos fuera del camino de Yahweh su Elohim. Les ordenó seguir. Así librarán a su congregación de perversidad. Si Yeshua es nuestro maestro y él es el profeta que tenemos que escuchar, ¿por qué a veces se nos hace difícil escucharlo? ¿Por qué a veces le damos más auge, más autoridad a cosas de la cual opacan, de la cual pervierte la soberanía de Yeshua HaMashiach? ¿En qué hemos sido sumergidos nosotros? ¿No fue en el nombre de Yeshua? Nosotros fuimos sumergidos antes en el nombre del Padre, del Hijo y ¿de qué? El Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere decir a nosotros? Que nosotros estábamos bajo ¿qué? Bajo tutores que no teníamos que estar bajo. Les estábamos dando auge, les estábamos dando autoridad a cosas que opacan a nuestro Mesías. Les estábamos dando autoridades a otras cosas o influencias sobre nosotros para opacar a Mashiach. Es ahora que nosotros venimos y decimos, ahora, para mis hermanos que van a ir a la Tevilá mañana, por eso nos sumergimos, mis hermanos nuevos, por eso nos sumergimos en el nombre de Yeshua, porque estamos bajo su dominio, estamos bajo su autoridad, bajo su soberanía, bajo su enseñanza de Él y de ninguna otra cosa de lo cual opaque la soberanía de nuestro Maestro. Y nosotros tenemos que tener eso en cuenta, amén. Pero nuestra actitud, nuestro caminar, aún se puede convertir en un profeta que guíe hacia otra cosa, que no es de Abba Yahweh. Están a donde yo quiero ir. A veces nuestra actitud, a veces nuestra forma de caminar, si caminamos como esa persona o ese hijo, sí, yo voy a ir, pero en realidad hacemos lo opuesto. En realidad yo vivo una vida secreta. En realidad David Walteros vive totalmente diferente. Yo como persona, como mi hogar, que es lo primordial, ¿a dónde los voy a guiar? ¿No me convierto en un falso profeta? ¿No los estoy guiando a algo totalmente opuesto a lo que es Abba Yahweh? Entonces cuando nosotros nos sumergimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, nosotros tomamos su autoridad sobre nosotros. Ahora Él se convierte en ¿qué? ¿Nuestra qué? Nuestra cabeza. Y conforme a Él piensa, el cuerpo tiene que ¿qué? No tiene que seguir. Conforme aquí piensa, mi cuerpo no tiene que seguir después. Si yo siento, si yo pienso cosas que no son, mis hechos, mis actos son cosas que no tienen nada que ver con Abba Yahweh. Tenemos que escuchar la voz de nuestro maestro, la voz de nuestro rabí. Nosotros, hermanos, tenemos que tener un verdadero cambio de padecer. Oír esa voz interna, esa influencia de Yahweh, nuestro Elohim. Aún aquellas cosas que nosotros no queremos escuchar, hermanos. Y yo creo que no hay una excepción de persona aquí, que hay una voz a veces que nos dice adentro, ¿sabe qué? Eso no es, como que no está muy bien. Y a veces nosotros lo ignoramos. A veces nosotros no, pero es que siempre tenemos una excusa para no hacer o para no escuchar. Tenemos que tener un cambio de parecer. Hermanos, escuchemos la voz de nuestro profeta. Lo que nosotros tenemos que comprender es que Yohanan era un profeta, amén, y él tenía autoridad sobre el pueblo de Israel. Estos principales sacerdotes, estas
personas o estos dignitarios no escucharon a la voz de este profeta o la voz de Yohanan. Entonces Yeshua HaMashiach en esta mashal le está diciendo: si ustedes me dicen de a dónde viene esa autoridad, entonces yo le voy a decir de a dónde viene mi autoridad. Porque si lo vamos viendo, la autoridad de Yohanan viene de parte de a dónde? De Abba Yahweh, nuestro Elohim. Entonces la autoridad de Yeshua HaMashiach viene de a dónde? De lo mismo. Entonces nosotros nos podemos convertir en uno de estos hijos. O somos el hijo rebelde que tuvo un cambio de parecer, o podemos ser un hijo hipócrita. Un hijo de la cual, sí, yo voy a hacer todo lo que tú dices, pero mis actos y mis acciones son totalmente lo opuesto. ¿Y cómo se mira eso? Dice Yeshua HaMashiach: por sus frutos ¿los qué? Perdón. Los conocerán. Si nuestros frutos son indignos de Abba Yahweh, entonces la influencia divina no está en mí. Entonces, hermanos, y yo me he quedado con eso. Dice Yeshua HaMashiach: todo pecado que ustedes hagan en contra del Hijo del Hombre será perdonado. Todo pecado en contra del Ruach HaKodesh ¿es qué? Es blasfemia, y no será ¿qué? Perdonado. Si el Ruach HaKodesh es una influencia divina y sus manifestaciones externas es amor, es benignidad, es paciencia, shalom, es dominio propio, yo no tengo ninguno de ellos, y yo digo que yo tengo la influencia divina, entonces estoy siendo influenciado. ¿Por qué? Porque ese pecado que se habla del Hijo de Hombre no está hablando de Yeshua HaMashiach. Todo pecado que haga en contra de Yeshua, no. Todo pecado que tú hagas en contra de la humanidad puede ser perdonado. Pero ¿qué hay de aquel pecado que tú hagas en contra de Yahweh? ¿No lo dijo Elí con sus hijos cuando lo reprendió? Hijos míos, yo estoy escuchando de parte de todo este pueblo que están diciendo que ustedes están haciendo la cosa mal. Hijo, ustedes se pueden arreglar con sus hermanos y pecan en contra de ellos, pero ¿quién le puede pedir perdón a Yahweh, nuestro Elohim? Le está diciendo Yeshua igual. Si la influencia divina, el Ruach HaKodesh, me tiene que llevar a toda verdad, y yo sigo en el mismo error o flaqueando en las mismas cosas, si la Torah divina de nuestro Abba Yahweh no se está activando por medio de esa influencia divina, ¿cuáles son mis manifestaciones? Se van a manifestar los frutos de la carne. Nosotros, hermanos, tenemos que tener conciencia, y yo les pido hoy, por favor, que tengamos esa conciencia, que tengamos ese verdadero arrepentimiento, que nosotros en realidad nos convirtamos en ese hijo primero. Sí estuvimos rebeldes, sí estuvimos mal, sí no caminamos conforme a la Torah de Abba Yahweh, sí, yo lo acepto, yo lo reconozco. Hice esto, hice lo otro, hice aquí, sí, yo lo reconozco, pero ahora yo quiero trabajar en la viña de mi Padre. Ahora yo quiero hacer las cosas de nuestro Elohim, porque hay de aquel que no escucha al profeta de Elohim. ¿Qué pasó con los hijos de Israel cuando ellos no escucharon a los profetas de Elohim? Muchos de ellos fueron llevados cautivos. Pero ¿qué pasó con los profetas? Vamos a ir a Mateos capítulo 23, verso 29. Cuando lo tengan me dicen amén, please. Dice de esta manera Mateo capítulo 23, verso 29, ¿lo tenemos? Ay de ustedes, maestros de la Torah y fariseos hipócritas, ustedes construyen tumbas para los profetas y decoran los sepulcros de los sadiquim, y después dicen: si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no habríamos tomado parte en los asesinatos de los profetas. ¿No hicieron lo mismo? ¿No hicieron lo mismo? Eso se llama hipócrita, eso se llama ser hipocresía. Eso no tiene nada. Ellos caminaban de una forma incorrecta, de una forma maliciente, por decirlo de una manera, porque ellos se decían decir que eran seguidores de Abba Yahweh. Ellos se decían ser líderes religiosos de una nación entera.
mas sus hechos y sus acciones estaban totalmente lejos de Yahweh nuestro Elohim. Vamos a saltar al verso 37, please. Dice: Jerusalén, Jerusalén, tú matas a todos los profetas, tú apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Pero te negaste. Escucha, mira, Yahweh está abandonando tu casa, dejándola desolada. Pues te digo, desde ahora tú no me verás otra vez, hasta que digas, Baruch haba Beshem Yahweh. No es solamente decirlo de boca, es vivir eso. ¿Cómo vivimos eso? ¿Cómo vivimos eso? Reconocer la soberanía, la autoridad de Yeshua, nuestro maestro. Que Él, su enseñanza de Él, no ninguna enseñanza externa, hermanos, sino la enseñanza de nuestro maestro, es la verdadera. Es la autoridad de Yahweh nuestro Elohim. Si no comprendemos eso, entonces no estamos escuchando la voz del profeta enviado por Yahweh nuestro Elohim. Nos estamos convirtiendo en estos perushim, en estos principales, en ese segundo hijo, en la cual simplemente vamos a estar viviendo falsamente, hermanos. A veces nosotros actuamos conforme a nuestras experiencias de nuestras vidas, amén. Yo creo que nosotros, cuando hacemos introspección de nosotros, a veces nosotros no vamos tan lejanos como tenemos que ir. A veces nosotros vamos recientemente, a veces nosotros vamos unos años atrás. Pero a veces la situación que nosotros vivimos cuando nosotros éramos más pequeños, desde ese momento comienza a formarse raíces de amargura. Cuando esas raíces de amargura comienza a formarse, comienza a brotar y comienza a dar frutos de amargura, enojo, ira, envidia, hipocresía. Entonces cuando viene la Torá, hay como un conflicto entre estas dos semillas, por decirlo de una manera, entre estas dos raíces. Y es ahí donde nosotros tenemos que actuar y tener esa introspección. Digamos, yo crecí, me pongo como ejemplo, si me voy bien atrás en mi crecimiento y cosas que causó raíces de amargura, aunque mira, mi madre está aquí, ella está conmigo, ella nunca me ha dejado, siempre estuvo ahí para mí como padre, como madre, me crió lo mejor que ella pudo, criarme y guiarme en lo mejor que ella como mujer pudo hacerlo. Amén. Pero la falta de tener una guianza de un hombre de pronto, o el hecho de que mi madre tenía que trabajar tanto para poder mantener el hogar, causó soledad, causó amargura en mi interior, o un miedo en mi interior de que no me gusta quedarme solo. Entonces, si no voy hasta ese atrás y no confronto esa realidad pasada de mi vida, esa amargura o eso que causó una amargura en mi interior, en el día de hoy va a seguir teniendo conflictos con la palabra o con la influencia divina de mi Elohim. Entonces están estos dos ruajim o estas dos influencias tratando de influenciar aquí adentro, en mis hechos. Entonces cuando Yeshua HaMashiach le dice a estos hombres, no me verán desde ahora en adelante hasta que en su interior ustedes digan, Baruch haba Beshem Yahweh, bienvenido es aquel que viene en el nombre de Yahweh. Cuando tú les estás dando la bienvenida a alguien, no es que vienen allá por un lugar lejos, no es que vienen del otro lado, es porque ya están entrando ¿por dónde?
por la puerta de tu casa, tú le das la bienvenida. Ya está ahí. El reino de Yeshua HaMashiach está en ustedes, está en su corazón, está en nuestra obediencia, está en nuestros actos, están en nuestros hechos. Pero yo, en mi pasado, había algo de amargura en el cual me encuentro en conflictos. Pero eso tiene que comenzar ¿a qué? A cambiar. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, una verdadera teshuvá de Abba Yahweh. Y la teshuvá no es instantánea, hermanos. Es un proceder, es un proceso. Tú no vas a cambiar de parecer simplemente porque ya cambié. No, de ninguna manera. Es un proceso. A nosotros en nuestra mente se nos ha metido en muchas enseñanzas que nosotros que venimos del cristianismo, se nos metió que el arrepentimiento o el cambio de parecer es instantáneo. Pero no es así. Tiene que tener un proceso, tiene que tener un caminar, tiene que venir situaciones, tiene que venir conflictos, confrontaciones, de lo cual nos hace a nosotros confrontarnos con nuestro Esav, con nuestro pasado. Porque si no tenemos esos confrontamientos, no va a haber un crecimiento genuino espiritual dentro de nosotros que nos ayude a nosotros comprender, crecer y entender la influencia divina de Yahweh, nuestro Elohim, para que en realidad nos guíe a toda verdad. Porque si no, yo voy a estar en conflictos en mi interior y no voy a saber cuál de los dos caminos yo voy a ir. Porque eso ocurre. Hermanos, yo tengo amigos muy cercanos, o eran amigos muy cercanos de mi infancia, con un gran potencial, conocedores y aún de Torah, pero el día de hoy están más lejos de lo que estuvieron cuando yo los conocí, porque siempre tenemos esa amargura en conflicto con el Ruach HaKodesh de Yahweh, nuestro Elohim. No deja que en nuestro interior se manifieste el fruto del Ruach y en nuestro exterior se manifiesten las virtudes del Ruach HaKodesh. Porque si yo soy un amargado, ¿cómo yo puedo amar? ¿Cómo yo puedo tener paciencia? ¿Cómo yo puedo tener dominio propio con mi casa, con mis hijos? Tenemos que tener un verdadero arrepentimiento. Dice Yeshua HaMashiach de esta manera, Mateo 10:32, cualquiera que me confiese delante de la presencia de otros, yo también le confesaré en presencia de mi Padre en el cielo. Pero cualquiera que me niegue delante de otros, yo le negaré delante de mi Padre en el cielo. Si Yeshua HaMashiach no es mi pastor, no estoy en su redil, no lo confieso. ¿Y cómo lo confieso? ¿Con mi hablado nomás? ¿O con mis hechos? No tiene que ser con mis hechos buenos, porque también podemos tener hechos no muy buenos, ¿no es cierto? Mateo capítulo 10, verso 40. Cualquiera que los reciba a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, está recibiendo al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá la misma recompensa que el profeta. Y el que recibe a un sadik, porque es un sadik, recibirá la misma recompensa que el sadik. Yeshua HaMashiach, nuestro profeta, nuestro sadik, tenemos la misma ¿qué? Recompensa. Los escribas dijeron, esos mismos que estaban decorando las tumbas de esos mismos profetas fallecidos, dijo, si estuviéramos nosotros en el tiempo de esos profetas de nuestros padres, nosotros no hubiéramos participado en esos asesinatos. ¿Cómo murieron los profetas? No lo voy a nombrar a todos, tomé los que más conocemos. Yeshayahu dice que él fue aserrado en dos por el mismo pueblo. ¿Cómo murió Yermiyahu? Dice que él fue apedreado por el pueblo de Israel. Yehezquiel o Ezequiel, como nosotros lo conocemos, dice fue asesinado por el líder israelita por echarle en cara su veneración a ídolos. Mija
o Miqueas, como lo conocemos, dice, fue asesinado por su hijo Jorán, por echarle en cara sus impiedades. Cada uno de estos profetas murieron porque ellos confesaron, actuaron en la soberanía de Yahweh nuestro Elohim. Sus hechos, sus actos, fueron actos conforme a las escrituras de nuestro Elohim. ¿Cómo lo recibió el pueblo? Yo creo que no muy bien. ¿Cómo lo recibimos nosotros? Quiero que entendamos, si nosotros tomamos otras enseñanzas de otras cosas que no tienen que ver nada con nuestro maestro, ¿no estamos haciendo lo mismo? ¿No estamos nosotros opacando la soberanía de Yahshua HaMashiach? Si esas enseñanzas nos dicen a nosotros, sea en el cristianismo o sea aún en el judaísmo, opacan la soberanía de Yahshua HaMashiach. No, nuestros hermanos, los que hablaron la semana pasada, estuvieron hablando de esto mismo. Nos mostraron ciertas cosas en la cual nuestros hermanos de la casa de Judá no están correctos conforme a las escrituras de Abba, que opacan la soberanía de Yahshua HaMashiach. Si nosotros hacemos lo mismo, estamos haciendo lo mismo, asesinando. Si mi acción no va conforme a un verdadero arrepentimiento, no estoy confesando a Yahshua HaMashiach. Si mi acción, mis hechos no van conforme a lo que nuestro maestro nos enseñó, entonces nada. Tiene que haber un verdadero teshuvah o arrepentimiento. El objetivo mayor de la mashal de estos dos hijos, todo tiene que ver con lo mismo y el mismo objetivo. Y una decisión concreta que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Teshuvah. Cambio de parecer. Teshuvah viene de la raíz shuv. Tiene muchas definiciones, pero las primarias es volverse, cambiar, conducir, convertir, enderezar, girar, recapacitar, reflexionar, establecer, restaurador, restaurar, restituir, volver y vuelta. Una verdadera teshuvah o el comienzo de una teshuvah tiene que venir del volverse, del girar, de voltearse, de reflexionar y voltear hacia el estado donde estábamos antes. A lo que se refiere con un estado donde estábamos antes es el sentido donde todo era perfecto ante los ojos de Abba Yahweh. Cuando creó a Adán y a Java, una de las cosas que Abba Yahweh le dice a Adán, le dice, del polvo te hice y al polvo ¿qué? Volverás. Amén. Haciendo una noción de lo que el alfarero hace cuando está comenzando a ¿qué? A moldear una vez más a esa vasija. Amén. Es la primera vez que sale la palabra shuv o la raíz shuv. Del polvo eres y al polvo volverás. A las manos de ese alfarero para que nos haga, en vez de un vaso de deshonra, a un vaso de ¿qué? De honra, de honor. Que sea nuestro Elohim honrado con usar nuestros vasos a nosotros como algo de honor. De esa forma es que nosotros podemos confesar a Yahweh nuestro Elohim. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrepentido ante Abba Yahweh? Hemos tenido un verdadero teshuvah. De nada sirve, hermanos, que nosotros estemos en un día de Yom Kippur pidiéndole perdón, pidiéndole perdón a Abba Yahweh, si en realidad no estamos haciendo una teshuvah genuina. De nada sirve que yo esté aquí pidiéndole perdón a cada uno de ustedes individualmente, si en verdad mis acciones y mis hechos dicen totalmente lo opuesto. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Es más, hay una mizvah de teshuvah. Vamos a ir a Devarim, capítulo 30. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Lo tenemos? Dice el verso 1. Cuando el tiempo llegue, que todas estas cosas caigan sobre ustedes, ambas la bendición y la maldición, que yo les presento delante de su rostro, y ustedes estén ahí entre las naciones cuales Yahweh su Elohim
los ha dispersado, entonces al fin, ¿entonces qué? Al fin, ustedes empezarán a pensar lo que les ha sucedido. Y aquí viene el 2, dice, y regresarán o se volverán a Yahweh, su Elohim, y prestarán atención a lo que Él ha dicho, que será exactamente lo que les estoy ordenando hacer hoy a ustedes y sus hijos, con todo su corazón y todo su ser. Entonces en estos dos versos podemos ver que el regreso o el volver a Yahweh tiene que ver con nuestro corazón y con nuestro ¿qué? Ser. Ok. El 3 dice, en ese punto Yahweh su Elohim revertirá el exilio de ustedes y les mostrará misericordia. Él regresará y los recogerá de entre todos los pueblos a los cuales Yahweh su Elohim los esparció. Amén. Vamos a saltar al verso 8. Dice, pero tú, aquí sale la palabra shuv o teshuvah, pero tú regresarás. ¿Pero tú qué? O volverás y prestarás atención a lo que Yahweh dice y obedecerás todos sus mandamientos, cuales te estoy dando hoy. O sea, tener un regreso o un volver tiene que venir acompañado con ¿qué? Con prestar atención y obedecer los mandamientos de Yahweh nuestro Elohim. Amén. El 9. Entonces Yahweh tu Elohim te dará más que suficiente en todo lo que emprendas para hacer. El fruto de tu cuerpo, el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra, todo les irá bien, porque Yahweh una vez más se regocijará en verte, que te vaya bien, como se regocijó en tus padres. El volver es acompañado con prestar atención, con hacer Shema, con obedecer los mandamientos de Yahweh. Cuando hagamos este arrepentimiento o este volver genuino, entonces dice que todas las cosas nos irá ¿qué? Bien. ¿Y quién se va a regocijar con nosotros? Yahweh Sebaot. Pero si volvemos en una forma egoísta o hipócrita, ¿qué va a ocurrir? ¿No vendrá ciertas pruebas para que nosotros comencemos a reconocer, a despertar? ¿No va a haber un movimiento o una influencia divina de parte de Yahweh nuestro Elohim para que nos guíe a toda verdad? El 10. Sin embargo, todo esto sucederá solo, escuche, si prestas atención a lo que Yahweh tu Elohim dice, para que obedezcas sus mandamientos y regulaciones que están escritas en este libro de la Torá. Si te vuelves a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser. Y saltamos al 11. Porque esta misvá, ¿cuál misvá, hermanos? La misvá de la teshuvá. Porque esta misvá de la teshuvá que yo te estoy dando hoy no es muy dura para ti, no está fuera de tu alcance, no está en el cielo la teshuvá para que necesites preguntar quién irá al cielo por nosotros, la traerá a nosotros y nos las haga oír para que podamos obedecer. Asimismo, no está del otro lado del mar para que necesites preguntar quién cruzará el mar por nosotros, la traerá a nosotros y nos la haga oír para que podamos obedecerla. Y aquí viene la esencia de la teshuvá. Al contrario, la palabra
está muy cerca de ti. ¿A dónde está? En tu boca, aún en tu corazón. Por lo tanto, lo puedes hacer. La teshuvá está en tu boca y está en tu corazón. A nosotros se nos enseñaron que el corazón es la cuna de todos los sentimientos. La mente es totalmente aparte de nuestro corazón. Pero en el hebraísmo, o en el sentido del hebreo, el corazón y nuestra mente es lo mismo. Amén. Es la silla del razonar o el razonamiento. Entonces, el corazón y la mente en el hebraísmo habla de nuestro interior o nuestro yo interno. La boca está hablando de nuestro exterior, porque esta misvá no está tan lejos de ti, sino está ¿qué? Cerca. Está en tus hechos y está en tu interior. Lo podemos mirar mejor en una tabla. Razón en hebreo significa voluntad o un deseo, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces, antes de que venga la voluntad elaborada, o que esa voluntad o ese deseo comience a tomar forma, tiene que haber un deseo. Amén. Tiene que haber un ¿qué? Un deseo, sea un deseo bueno o un deseo malo. Si nosotros somos influenciados por el Ruach HaKodesh, nuestro deseo o nuestra voluntad siempre tiene que ser ¿qué? Pero ¿qué ocurre cuando no lo es? Cuando ya tienes un deseo, tu corazón y tu mente, que es lo interior, comienza ¿a qué? A tomar forma en nuestro corazón y en nuestra mente. Si yo tengo un deseo interno de ser malo, de ser envidioso, en mi mente y en mi corazón comienza ¿a qué? A tomar forma en cómo yo puedo ejecutar estas cosas. Amén. Pero si en mi interior mi deseo está conectado con Abba Yahweh, nuestro Elohim, con la Torah de nuestro Elohim, ¿qué tiene que comenzar a tomar forma en mi corazón y en mi mente? ¿No tiene que ser los mandamientos de Abba? Entonces, después de que toma forma en nuestro corazón, en nuestro lev, se va al maaseh, la acción o la obra, o sea, se manifiesta la voluntad. Si la influencia divina o el Ruach HaKodesh es el que nos da a nosotros el deseo o la voluntad de hacer los mandamientos de Abba en nuestra mente y en nuestro corazón, por eso dice, está ahora escrita ¿dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Y si la Torah está aquí, la Torah va a comenzar a tomar ¿qué? Forma. Entonces nuestros hechos o nuestra voluntad o influencia en la cual fuimos influenciados aquí, se tiene que manifestar aquí. Si yo tengo aquí el fruto del Ruach HaKodesh en mi exterior, se tiene que manifestar las nuevas virtudes del Ruach HaKodesh: amor, benignidad, dominio propio, paciencia, shalom. Todas estas cosas se tienen que manifestar, amén. Pero Abba Yahweh le dice al pueblo de Israel de esta manera. Isaías capítulo 19 verso 13 dice Adonai, porque este pueblo se me acerca con su ¿qué? Con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y su adoración a mí está basada en mandamientos de hombres, aprendidos de rutina.
Porque este pueblo, sus acciones, su boca, su exterior, de solo de eso es que me sirve. O sea, mis acciones, mi interior está lejos de Abba. Amén. Pero mi exterior se acerca solo con ¿qué? Con adoración de ¿qué? De labios nomás. Porque aquí adentro hay ¿qué? Alejamiento de ¿qué? De la voluntad de Yahweh nuestro Elohim. No hay una influencia divina. Si no hay una influencia divina, no hay Torah. Si no hay Torah aquí, en nuestros corazones, mis hechos, mis acciones no son de ¿qué? De Torah. Si no hay un arrepentimiento verdadero aquí en nuestro interior, y David solamente en el exterior de labios honra a Yahweh, como los fariseos, como los sacerdotes, como estas personas que se le presentaron a Yeshua HaMashiach, eran ellos mismos, es lo que estaba hablando Yeshua HaMashiach. Ustedes simplemente de boca, de labios, de lo exterior se acercan a Yahweh, pero su interior no hay un verdadero teshuvah, no hay un verdadero arrepentimiento para Yahweh nuestro Elohim. Por eso dice que la palabra o esta misvah está cerca de ti. ¿Qué tan cerca está? Está en tu boca y está en tu corazón. Está en tus hechos exteriores como tiene que estar en tus hechos ¿qué? Internos. La palabra de Yahweh, nuestro Elohim, tiene que comenzar a manifestarse en el interior, una voluntad divina, un deseo divino de adentro que comience a elaborarse y a tomar forma para que en mi exterior yo pueda honrar a Yahweh, no solamente de labios, sino con todo mi corazón, con todo mi ser y con todos mis recursos. Si alguien me puede ayudar, Mateo, a ver, mi hermano Efraín, Mateo capítulo 12, verso 34. Mi hermana Mercedes, Mateo capítulo 15, verso 18 al 20. Mi hermana Dirma, si me ayuda, por favor, Proverbios capítulo 4, verso 23. El verdadero teshuvah tiene que comenzar, o el verdadero arrepentimiento, y estoy usando esa palabra para que me entiendan, aunque no es una palabra correcta que traduce la teshuvah. El verdadero arrepentimiento tiene que comenzar primero ¿a dónde? En el interior. Amén. Porque de nada sirve que aquí adentro en mi corazón no haya un verdadero arrepentimiento, porque mis acciones a Yahweh simplemente son adoración de labios. No es una verdadera adoración, un verdadero caminar para Yahweh nuestro Elohim. Es algo hipócrita. Amén. Mi hermano, ¿qué los dice Yeshua? Ustedes son víboras. ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? Porque la boca habla lo que rebosa en el corazón. Porque la boca habla solamente lo que rebosa en el corazón. La boca habla lo que sale de aquí. Por vuestros frutos los conoceréis. Si David Walteros es un envidioso, un amargado, ustedes lo van a saber, que en verdad adentro de mí no hay un ¿qué? Un verdadero arrepentimiento. ¿Qué nos dice Yeshua? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Y Yeshua habla de esa manera, porque en el corazón están todas las ¿qué? Manifestaciones erróneas, equivocadas, si no hay un verdadero cambio de parecer aquí adentro de nuestros corazones. Mis acciones, aunque yo la quiera adornar, lo más bonito que sea, de alguna u otra manera siempre se va a manifestar la realidad que hay en mi corazón, en mi espiritualidad. Amén. Proverbios capítulo 4, verso 23. Por encima de todo, guarda
dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque es la fuente de las consecuencias de la vida. Y ahí donde yo me estaba refiriendo, si mis experiencias, digamos pequeñas, eran amargas, ¿cuáles van a ser las manifestaciones externas de ese corazón? Lo que hay en el corazón se manifiesta en lo exterior. Y la Torah para eso mismo es que revela la condición de tu corazón. Te va a revelar en realidad qué es lo que hay en tu corazón. Y la influencia divina de Yahweh nuestro Elohim nos va a mostrar nosotros la verdad para nosotros tener un arrepentimiento genuino. La Torah te revela la condición de tu corazón. La voluntad divina de Yahweh te ayudará a manifestar en lo exterior el cambio que hay en el corazón por medio de la Torah de Yahweh nuestro Elohim. Amén. Dice Lucas capítulo 6, verso 45. La buena persona produce cosas buenas de lo bueno que está almacenado en su corazón, mientras la persona malvada produce cosas malas de lo que está almacenado en su corazón, porque su boca habla lo que rebosa en su corazón, porque su boca habla de lo que hay en su corazón. Entonces, volviendo a la tabla, si hay un deseo de un ser humano bueno, de un corazón bueno, donde toma forma la bondad, la benignidad, el shalom, donde forma todo lo bueno aquí, o todos los frutos del Ruach HaKodesh, ¿cuál va a ser sus acciones? Buenas. Pero si aquí está influenciado por lo malo, lo ra, su corazón es ra, o se forma dentro de su corazón ¿qué? Pensamientos malignos, sus hechos van a ser ¿qué? Malos, porque esta mitzvah del arrepentimiento, de la teshuvah, no está tan lejos de ti. Tiene que haber un cambio de parecer bien adentro de aquí, de nuestros corazones. Que venga esa voluntad divina de parte de nuestro Elohim, un deseo divino de parte de nuestro Elohim, para que en realidad haya un arrepentimiento genuino y mis acciones, mis hechos, mis frutos exteriores sean los mismos que hay en mi corazón bueno, no malo, porque también puedo manifestar maldad que hay en mi corazón. Y desafortunadamente, dice las Escrituras, que lo que sale de tu boca puede ser vida, puede ser muerte. Como podemos vivificar, también nosotros podemos matar. Por eso, esta mitzvah de la teshuvah no está tan lejos de ti. Está en tu boca y está en tu ¿qué? Hay dos facetas, dos planos para la teshuvah, el interior y el exterior. ¿Ok? El interior comienza con lo que se conoce en hebreo el hakara hahet, que significa reconocer haber cometido una transgresión. Amén. ¿Están conmigo? Después de ese paso, después de que tú reconoces que has cometido una transgresión, viene lo que se llama la jaratá, que aquí sí ya está mejor traducido. La jatará significa un arrepentimiento o un remordimiento. Amén. Teniendo uno un remordimiento, wow, man, sí que la embarré. Eso no quiere decir que tú has hecho una teshuvah genuina. Simplemente es un remordimiento que tuviste internamente. Amén. De ahí, de la jaratá, tiene que venir lo que es la asivar hajet, abandonar el error. Pero esto es, yo les dije, la parte que interna de la persona. Reconozca, tengas un remordimiento y después abandona
el pecado. Amén. Pero de lo interior se tiene que manifestar a lo exterior. Está lo que se conoce en hebreo, el vidui. El vidui es la confesión. Amén. Vidui, confesar su transgresión al Eterno y aún a quién? A la persona. El vidui, el reconocer, el confesar. Esto viene ya en lo exterior. Amén. También después de ese paso viene lo que se conoce en hebreo el peraón, que significa la liquidación o la restitución. O sea, si tú le fallaste a una persona, le tiene que restituir en lo cual tú fallaste. Amén. Si no hay esto, no hay un verdadero teshuvah. Y en lo último está lo que es el asivat hajet, que es lo mismo que está en el interior. Abandonar el error, ¿ahora qué? Exteriormente. Todo comienza de adentro hacia afuera. Esta mashal de los dos hijos representa todo esto. Llegaron estos dignitarios y sacerdotes grandes, conocedores y líderes religiosos de toda la nación. Y Yeshua HaMashiach les dice: ustedes, como estos rebeldes, como estas prostitutas, también necesitan hacer teshuvah. De igual manera como Efraín tiene que hacer teshuvah, nuestros hermanos mayores y Judá tiene que hacer teshuvah para que haya una plena salvación completa en toda la casa de Jacob. Los dos hermanos, como el primero, como el segundo, tienen que hacer teshuvah. El primero dice que él tuvo un cambio de parecer y después fue a trabajar. Mas el segundo dice que no cambió de parecer. No lo quiso hacer, simplemente no lo hizo, no lo quiso. Los dos estuvieron en un error. El que le dijo y deshonró a su padre no, como aquel que le dijo sí y nunca fue. Los dos hermanos necesitan tener un verdadero arrepentimiento, no solamente de labios y de boca y el corazón lejos, sino que esta misma de la teshuvah está en tu boca y está en tu corazón. No necesitamos estar matando a Yeshua HaMashiach todas las veces para que seamos perdonados. Tenemos que tener un crecimiento interno. Y si en verdad hay un verdadero arrepentimiento, una verdadera teshuvah en lo interior, se tiene que manifestar en lo exterior. ¿Cuál es vuestra opinión? Un hombre tenía 2 hijos. Acerca a uno y le dijo: hijo mío, hoy ve a trabajar en mi viña. Pero éste le dijo: ya no quiero, yo no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Dijo el otro hijo, le dijo al otro hijo de la misma manera, y éste le contestó: heme aquí, Señor. Mas sin embargo no fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le dijeron: el primero. Entonces Yeshua les dijo: ciertamente yo les digo que los rebeldes y las prostitutas les preceden a ustedes en el reino de los cielos. Porque Yohanan les trajo a ustedes el camino de la justicia, pero ustedes no le obedecieron. Sin embargo, los rebeldes y las prostitutas sí obedecieron. Y ustedes vieron esto y no hicieron teshuvah. Y aún así, después de esto, no cambiaron de parecer para obedecerle. Quien tenga oído para escuchar, que escuche con vergüenza. De esto habló Shaul. Vamos a ir a Romanos, capítulo 10, verso 1. Ya vamos a terminar. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice Romanos 10:1:
Hermanos, el deseo de lo más profundo de mi corazón y mi oración a Yahweh por Israel es por su salvación. ¿La salvación de quién? De Israel. Puedo testificar de su celo por Yahweh. Escuchen, pero no es basado en una comprensión correcta. Porque cómo ignoran sobre el plan de Yahweh por el cual la gente se convierte para ser considerado justificados, sino que tratan de establecer su propio plan. No se han sometido al plan de Yahweh para considerar a la gente justificada. Está hablando de la misvá, de la teshuvá. Porque la meta a la que la escritura apunta es el Mesías, quien ofrece justificación a todos los que confían. Mensaje de salvación para todos. Pues Moshe escribe acerca de la justificación basada en la Torá, que la persona que hace estas cosas obtendrán vida por medio de ellas. Y el 6 dice, además, o sea, va agregando, la justificación basada en la confianza, en la emuná, dice, no digas en tu corazón, no digas a dónde, ¿quién ascenderá al cielo? Esto es para hacer bajar al Mashiach. O ¿quién descenderá al Sheol? Esto es para levantar al Mashiach de los muertos. Mas ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, lo que dice Deuteronomio. Esto es la palabra acerca de la confianza que nosotros proclamamos, a saber, que si confesares públicamente con tu, ¿qué? Boca, que Yahshua es el amo, si confesares públicamente con tu, ¿qué? Aquí aprendimos que la boca son los, ¿qué? Los hechos. Si confiesas públicamente con tus acciones, con tus hechos, que Yahshua HaMashiach es tu amo, es tu dueño, y confiarás en tu corazón que Yahweh le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, con lo interior, uno permanece creyendo y entonces continúa hacia la justificación. Mientras con la boca, con los hechos, uno permanece dando testimonio público y continúa hacia la salvación. ¿Qué es lo que está diciendo Shaul? En pocas palabras, lo que dice el libro de los Hebreos: no esté en cada momento ejecutando a Yahshua HaMashiach. No diga quién subirá, es traer a Mashiach. No diga quién va a bajar a los Sheol, es subir a Mashiach. O sea, en pocas palabras, deja de ejecutar a Yahshua HaMashiach. Más bien, ¿qué es lo que dice? Está cerca de ti, está en tu interior y está en tus hechos. Con eso es que tú confiesas públicamente que Yahshua es nuestro amo, que aquí en nuestro interior hay una realidad perfecta en la teshuvá a Yahweh nuestro Elohim. Si mi corazón y mi boca no confiesa públicamente la soberanía de Yahshua HaMashiach, entonces no hay una verdadera teshuvá o arrepentimiento aquí adentro. Me convierto en ese segundo hijo que solamente de adorno exterior es que yo confieso, pero en mi interior, sepulcro blanqueado, le dijo Yahshua. Tenemos que nosotros en realidad preguntarnos: ¿yo he hecho un verdadero arrepentimiento?
El arrepentimiento viene por lo interno y lo externo. Hay muchos que están volviendo a Yahweh. No nos convirtamos en ese segundo hijo, donde todo se vuelve una rutina, donde todo se vuelve un Shabbat más. Otra vez voy a ir. Es una rutina. Es algo que ya se convierte en eso. Ya es para socializar. Ya es para otras cosas. Ya no tomamos las cosas de nuestro Elohim a veces, no estoy diciendo que siempre, como eso mismo, simplemente como una rutina más. Eso convirtió a estos hombres, y el poder, obvio también, en simplemente adoradores en lo exterior. Mas su corazón estaba lejos de Abba. ¿Qué es lo que nos influencia a nosotros? ¿Es el Ruach HaKodesh en verdad? ¿Es mi pasado? ¿O simplemente el cansancio de este caminar? ¿Nos hemos sentido lejos de Abba, cansados y abatidos? ¿O estamos bien, en Shalom? Cada uno de nosotros tenemos que reflexionar en esto y en este caminar. Aquí no se trata de quién sabe, quién no sabe. Aquí se trata de tener una comunidad genuina en arrepentimiento, en teshuvah, en buenas obras, en hacer lo correcto ante Abba Yahweh, sin competencia, sin envidia, sin egoísmo, sino ser nosotros genuinos ante Abba Yahweh, en amor, en benignidad, en benevolencia, en shalom, en dominio propio, manifestando lo que hay verdadero en nuestros corazones. Tiene que venir un tiempo y un pensar en nosotros, y una pregunta: ¿el deseo interno o la voluntad interna es Tov o es Ra? ¿Qué es lo que yo estoy manifestando en lo externo? Puede ser que esas preguntas puedan chocar con nuestro ego, pero si nosotros en verdad amamos a Yahweh nuestro Elohim, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, no está al otro lado del mar para decir quién irá, ni está arriba en los cielos para decir quién subirá, sino que la misvá de la teshuvah está aquí y está aquí. Eso es honrar a nuestro Maestro, su sacrificio, lo que Él hizo por nosotros. No estar siempre ejecutando en la estaca a Yeshua HaMashiach por nuestros errores o por nuestras transgresiones. Tiene que llegar a un punto donde nosotros, hermanos, en realidad conozcamos a Yahweh como se tiene que conocer. Amén. Que Yahweh nuestro Elohim lo sea bendiciendo a cada uno de ustedes.